resultados educativos. En estos procesos se alcanzan resultados educativos, pero es probable que la competencia técnica no tenga el nivel necesario para controlar el proceso o decidir acerca de mejores formas de intervención pedagógica, que es lo que nos compete a nosotros, ¿no? Buscar la manera, forma de ver que estas acciones o metas se realizan de manera efectiva. Continúo con la lectura. Dice que el profesional de la lectura actúa con una intencionalidad pedagógica que es el conjunto de conductas implicadas en la consecución de la meta educativa con fundamento de elección técnica en el conocimiento de la educación. Su acción opera como determinante externo de la conducta del agente educando, es decir, de lo que éste va a hacer para que se produzca en el resultado educativo. El educando, el estímulo externo, lo que el educador dice que con fundamento de elección técnica debe de hacerse, es transformado. Ok, es transformado, perdón, si no se anula su condición de agente en un evento mental sin consecuencias ejecutivas necesarias. Respetar la condición de agente en el educando exige que los cambios educativos se propongan en una situación querida o aceptada por el educando. Si el educador no es manifestante, incompetente en su función, no ocurre nada antipedagógico reconocer que en un cambio educativo específico no se es capaz de conseguir pedagógicamente que el alumno se determine hacia la conducta que se le propone. No sé si hasta aquí vamos bien, voy muy rápido, alguien tiene una pregunta. Sí, algún comentario que quieran hacer, alguna aportación, preguntas, chicos. Ok, adelante entonces, Marianita. Ahorita al final damos la retroalimentación. La condición de experto viene dada por estar en posesión de competencias desarrolladas en el conocimiento teórico, tecnológico y práctico de la educación. El dominio de la complejidad estructural de la toma de decisiones pedagógicas y el entrenamiento en la intervención como especialista de la educación, y es el conocimiento especializado de la educación el que otorga la competencia de experto al profesional de las funciones pedagógicas. Según el tipo de problemas que estemos unas veces, de nuevo, según el tipo de problemas que estemos planteando, unas veces necesitaremos ciencia de la educación, que entendemos por ciencias de la educación, que son las reglas y normas derivadas del proceso. Y otras veces necesitaremos estudios científicos de la educación, teorías prácticas y teorías interpretativas para elaborar reglas para fines dados y orientaciones de la acción hacia determinados efectos que justifica la teoría interpretativa. Y también necesitaremos estudios filosóficos de la educación cuando querramos hacer fenomenología de un fin en sí. Estudiar la lógica interna del fin dentro del sistema conceptual de educación o conocer las consecuencias que se derivan para la educación en una determinada concepción de vida. Ok, el conocimiento pedagógico nace del estudio de la intervención, es decir, del estudio de la relación teoría-práctica. Eso quiere decir intervención, teoría práctica. En unos casos el conocimiento es experimental, en otros casos es de la teoría práctica y en otros de tecnología específica. De esta forma se puede decir que toda intervención educativa es una intervención pedagógica. La preocupación pedagógica ha existido siempre, pero el conocimiento de la educación no ha sido siempre no ha tenido siempre la misma significación. Entendida esta como capacidad que se tiene ese conocimiento de resolver problemas de la educación y porque la estimación social del ámbito en que se revierte beneficios, la pedagogía, la educación, no implica necesariamente una estimación equivalente para el conocimiento pedagógico, pues su capacidad de resolución de problemas no despierta la misma credibilidad y confianza que la educación.
Desde el punto de vista del conocimiento de la educación, resulta útil distinguir dos tipos de finalidades. Uno son las finalidades intrínsecas porque se deciden en el sistema y su contenido es conocimiento de la educación. Y dos, las finalidades extrínsecas, porque si bien se deciden en el sistema, su contenido es contenido sociocultural que se legitima en el conocimiento de la educación valiosa. Y para terminar esta primera parte, dice aquí que parece ser razonable afirmar que una buena separación entre las finalidades intrínsecas y extrínsecas deriva de la distinción entre necesidad lógica de algo y necesidades psicológicas culturales del nivel sociohistórico en el que se da ese algo. Ambos tipos de finalidades están sometidas al carácter histórico, pero la respuesta es muy distinta por el tipo de discurso que lo justifica. Cuando decimos que el hombre debe saber historia para estar educado, y esta final es extrínseca, o cuando decimos que hay que desarrollar sentido crítico, porque sin él el hombre no podrá educarse, y esta finalidad es intrínseca. Las finalidades intrínsecas se conocen frecuentemente como metas pedagógicas, que son de carácter o naturaleza de la educación. Y las finalidades extrínsecas se conocen genéricamente como metas educativas, sentido u orientación sociohistórica. Ambas permiten concretar y diferenciar respuesta educativa correspondiente a cuestiones centrales y complementarias del significado de la educación. Respecto de lo permanente y lo cambiante, lo esencial y lo existencial, lo estructural y lo funcional, y lo que corresponde al ser o al devenir en la educación. Esa sería la primera parte. Ok, Marianita, ¿y tú qué nos puedes decir de esto que leíste y que sintetizaste? Sí, como les decía al principio, maestra, parece un poquito complejo ver esta diferenciación entre lo que es la intervención. Bueno, para empezar, intervención, ¿no? La palabra intervención, bueno, pues, de que interviene, de que actúa en la educación, ¿no? Pero una es la educativa y la otra la lógica. Entonces yo entendí que la intervención educativa es lo que traemos como por necesidad, ¿no, maestra? Que nosotros podemos educar a base de nuestra experiencia sin una técnica en específico, pero la intervención pedagógica sí necesita de estas técnicas para lograr un conocimiento o una adquisición o incluso la transmisión de conocimiento de manera óptima. Ok, sí, Marianita, muchas gracias. Bueno, de hecho, pues también dirán, ¿no? ¿Y esto qué tiene que ver con la administración educativa? Sí tiene mucho que ver porque, bueno, a partir de esto podemos ver justamente en esto, en la intervención, ajá, cómo es que se va a ir desarrollando esta intervención pedagógica dentro de lo que es ya lo, la intervención pedagógica. ¿Cómo es que lo vamos a ir relacionando? Ajá, no está Connie, ¿verdad? Sí, aquí estoy, buenas Ah, tardes. sí, ok, Connie, es que no te miro, pero ok. Aquí ando, aquí Aquí, ando. ya te vi. Bueno, entonces, sí vamos a tener relación y justo en este segundo punto a Connie le va a tocar ver por qué es un problema de todos, la educación es un problema de todos y lo que es la intervención educativa, que es, y justamente como bien lo mencionaba Marianita, esta palabra de intervención va a tener mucho que ver en todo lo cuestión de la administración del factor humano. Ajá, de aquí se van a ir desprendiendo otras situaciones. Eh, Les digo que dirán que por qué este artículo. Me pareció muy importante y ustedes están relacionándose en las demás materias junto con esto.
Entonces, sí me pareció importante, no sé, salir un poquito de nuestro temario y sí ver esa diferencia, ¿no? Porque es una línea muy delgada entre lo que es la intervención educativa y la intervención pedagógica. Hay que tener esa diferencia bien cimentada, ¿no? Entonces, ya ahorita con esto, Marianita nos dijo cómo es la intervención, qué es la intervención pedagógica y cuál es la educativa. Con base en ello, vamos a poder ver cuáles son los problemas que todos vamos a ver dentro de lo que es la intervención educativa. Ajá, te escuchamos, Connie, porfa. Sí, mi Angie, claro que sí. A ver, aquí está, mi tema es el número 2 y dice, la intervención educativa es un problema de todos. ¿Sí ven mi pantalla? Ok, Sí, dice, Connie. gracias. El conocimiento especializado es condición necesaria en la función pedagógica y también existe educación en la que no interviene un especialista. Hay conocimiento especializado presente en los procesos de intervención educativa, personal y familiar en ámbitos no formales, aunque no todos cuentan con las herramientas de los profesionales de la educación. ¿Qué entendemos aquí? Que el conocimiento lo podemos adquirir en cualquier lugar. No precisamente es una persona dedicada a la pedagogía o a la educación que tenga las herramientas para transmitir ese conocimiento, pero sí hay personas muy preparadas de las cuales aprendemos todos los días. Dice por ahí un dicho que de la persona que menos esperes, de la más humilde y más pobre, se puede aprender algo. Entonces, pues esto viene a colación de esta información. No son especialistas, pero todos nos pueden transmitir algún conocimiento en cualquier lugar y en cualquier medio. Es precisamente porque las áreas de intervención educativa familiar tienen su propia complejidad. Es necesario hablar de educación de padres, de educación familiar y de formación de especialistas. La familia constituye el primer conjunto de estímulos educativos para la persona. La familia es la paidocenosis fundamental. Paidocenosis son conjuntos de estímulos vinculados tan estrechamente que llegan a formar un todo determinante de un particular tipo de educación. ¿Por qué? Porque los niños desde el hogar empiezan a aprender por imitación, por escuchar, aprenden de sus pares cuando entran al preescolar, pero la familia es la primera fuente de conocimiento que les va a brindar, el vocabulario que empiezan a manejar, lo que es correcto y lo que no es correcto, como cuando un bebé avienta la comida o te jala el cabello, qué sé yo. Entonces, todo este conocimiento se va adquiriendo con los años y por eso la base fundamental es la familia. Recordemos que lo que transmitimos es lo que vamos a formar de las futuras generaciones con valores, con principios, con respeto, que pues realmente en la actualidad pues se ha perdido mucho. El mismo ritmo de vida que llevamos en mis tiempos los hijos estábamos con la madre de familia, el papá era el proveedor y se iba a trabajar. En esta situación pues han cambiado bastante los roles, ambos trabajan, el niño es cuidado por la abuelita, por la tía, por una niñera, por una vecina, pero no por eso el niño deja de aprender. Pueden ser cosas buenas o malas, pero el niño sigue aprendiendo en su camino, en su proceso de aprendizaje. Aquí dice, la educación familiar permite y distingue elementos personales, materiales y formales que actúan sobre aspectos de la propia vida y educación. Mediante la familia se configuran áreas de formación moral, religiosa, la adaptación y orientación de la forma de vida personal. Nosotros, ¿qué tanto le podemos transmitir a nuestros hijos en conocimientos? Pues todo, todas nuestras creencias. A lo mejor en algún momento va a decidir si sigue con nuestra religión o no, si es agnóstico o no, pero en sus primeros años de vida, ellos, pues se guían por las creencias que nosotros tenemos. Hay algunos que les enseñamos a rezar en la noche, pedir por todos, agradecer, dar las gracias por lo recibido en el día, en la vida. Y pues todos estos aspectos se van transmitiendo,
la adaptación, el modo de cómo uno ve la vida. Por ejemplo, hay papás que son muy permisivos y eso lo vemos en las escuelas, donde niños pueden tener acceso a internet o a programas, a la Rosa de Guadalupe o qué sé yo, que a veces no son tan propios como para la edad que tienen los chicos, o puede que sí, todo depende de las costumbres y los puntos de vista de cada familia. Incluso los niños te externan situaciones en el aula y nosotros no podemos decir está bien o está mal. Nosotros les enseñamos a los alumnos que hay que respetar la diversidad que tenemos en cada hogar, y si su compañero se expresa de cierta manera es porque es lo que aprende en su casa y lo que escucha. Y a lo mejor podemos estar no de acuerdo mientras no se salga del parámetro de las reglas del colegio. Pero pues es una realidad, tenemos que aprender a vivir con estas diferencias. Vivir en sociedad y en comunidad. Para vivir en sociedad necesitamos desarrollar normas de convivencia. Nos organizamos políticamente y actuamos con relación a un patrón cultural determinado, con un entorno social con derechos constitucionales, en una garantía de la organización de la sociedad para la convivencia. En las sociedades abiertas occidentales, la ciudadanía y la convivencia son ejes fundamentales de la educación, ya que representan los ámbitos externos e internos de la educación con la responsabilidad del sentido democrático. En este sentido, la educación debe ser contemplada como una experiencia personal de participación, de aportación al conjunto de la sociedad. Esto exige se genere una responsabilidad social y jurídica compartida hacia el uso y la construcción de experiencias axiológicas respecto a la convivencia dentro y fuera de los marcos legales. Como sociedad, como seres humanos, somos sociables, necesitamos unos de otros y necesitamos convivir, pero convivir con mis derechos sin transgredir los derechos de los demás, con mis puntos de vista, con mi libertad, con mis decisiones, pero siempre en pro de una sociedad pacífica. También hay que enseñar a los hijos a expresar su punto de vista de manera correcta, refiriéndose a la persona que sea su interlocutor de una manera apropiada. No es lo mismo que el niño se vaya a comunicar con su hermanita que le lleva un año a que se vaya a comunicar con su abuelito, ¿verdad? El abuelito merece un respeto y el alumno puede estar de acuerdo con las ideas del abuelito o con las ideas de la abuelita y puede expresar su duda, su inconformidad, pero siempre yo creo que el modo es el que va a ser la pauta de que una persona escuche o no. Ellos son libres de decidir, pero siempre sin evadir las reglas de la sociedad, ¿no? Tenemos leyes, tenemos tantas cosas, pero pues desgraciadamente la sociedad ha perdido muchas cosas. Nos fuimos a los extremos de vivir donde el profesor o tu papá con la mirada te sentaba y te decía es correcto, no es correcto, no puedes estar aquí porque la plática no es para niños, a papás permisivos, a papás con culpas, a papás que ya no les dedican el tiempo a enseñarles valores. En la vestimenta, eres libre sí de vestirte como sea, pero no también por eso te vas a tú mismo exponer, ¿no? Es como si tú dices, yo soy libre de ponerme joyas y salir con todas mis manos cubiertas de oro si sabemos cómo está la delincuencia. Si eres libre, pero también no puedes propiciar, pues que te vayan a agredir o que te vayan a lastimar en esta sociedad que la verdad está desgastada, poco preocupada por algunos, y por los que se preocupan, pues vivimos en angustia porque dices, yo le enseño a mi hijo valores, yo le enseño que respete a las mujeres, yo le enseño esto, cuando vemos a las niñas insultarlos y decirles malas palabras. Entonces sí tenemos que hacer el cambio, sí tenemos las mamás como yo que tenemos hijos varones, decirles que la mujer se respeta y que yo estoy criando a un hijo que jamás va a agredir a una mujer de ninguna manera. Pero se les olvida a las mamás de las mujeres que también tienen que enseñarles que no tienen que maltratar ni ofender a los varones, porque ahora pareciera que ese poder que buscan las mujeres lo están revirtiendo y se quisieran desquitar de lo que tantos años de maltrato hemos recibido, ¿no? Entonces yo creo que en nuestras manos está el empezar desde casa en estas normas morales, en estas reglas de convivencia, que estemos y que inculquemos todas estas bases que van a ser lo más fuerte que tengan nuestros hijos
para enfrentar un futuro que es incierto todavía para nosotros. Hace unos años nunca nos hubiéramos imaginado una pandemia y tantos cambios que hemos vivido. Y bueno, pues ya vimos que la vida humana es muy frágil y también todo nuestro entorno. Entonces yo creo que esta es la base donde tenemos que empezar a prepararlos para lo que no esperamos. Una comunidad armónica entre hombres y culturas. El hombre implica su propia identidad personal, su tierra y su sentido de la realidad y de su existencia desde esta perspectiva. Se refuerza el sentido de la sociedad civil como un agente moral y del desarrollo cívico como objetivo prioritario de responsabilidad compartida en la educación. Se entiende que en esta propuesta la familia, la escuela, el Estado y la sociedad civil son agentes que integran y desarrollan la educación. Entendemos que ahora la sociedad civil puede reforzar a la familia y a la escuela de un modo singular y distinto al Estado para fortalecer el papel de los padres en la educación de los hijos. Yo creo que con tantas plataformas que tenemos para el chisme, para Facebook, para TikTok, para todo, también las escuelas, los padres de familia tienen un poder inmenso. Se pueden organizar en pro no sé, de conservar los valores, de comprometerse con sus hijos, de revisarles la mochila, que no lleven armas, que no lleven distractores, que no lleven celulares, que no lleven drogas. A mí una vez me tocó en una primaria, un niño llevaba cartuchos, no llevaba el arma, pero llevaba cartuchos porque su padrastro era guarura. Entonces, ¿cuántas y cuántas cosas han pasado y cuántas deben de pasar para que entendamos como padres que no importa la edad, la responsabilidad de los hijos es para siempre? Poco a poco los vas soltando, pero eso no quiere decir que te liberes y dices, ay, no, ya va en sexto, él sabe, él es responsable. No, ya va en la secundaria, no, él tiene que ser, sí, tiene que ser responsable, pero la guía sigue siendo tú. Nunca vas a saber, si no te acercas a tu hijo, qué entorno le rodea, cómo lo puedes. Al fin y al cabo, ya en ese nivel toman decisiones, hasta de entrar a la clase o no, pero son decisiones, pero la guía eres tú. Entonces, para todo esto, yo creo que la sociedad de padres forma, si realmente se involucraran en la educación con un compromiso, se haría un gran cambio. Pero pues no todos los padres tienen ese acompañamiento, no todos los padres están preocupados. Entonces, pues realmente nos dejan a la deriva con todo esto. Ahora sí que así es como deberían de ser las cosas, pero pues en la realidad pues tenemos muchas situaciones todavía por trabajar. En consecuencia, es un objetivo básico de la pedagogía hacer comprender que la educación entendida en su sentido pleno no alcanza su objetivo con desarrollar un hombre capaz de valerse por sí mismo, sino que deben conseguir que cada educando desarrolle su sentido social de la convivencia, asumiendo el compromiso de los derechos, obligaciones como miembro de la comunidad. O sea, nosotros podemos tener como pedagogos o podemos tener muchos profesionales de la educación, pero si no trabajamos de forma integral y si los papás no se comprometen, pues no se pueden hacer grandes cambios. Todo está de la mano y somos como un engranaje perfecto, que cuando una parte se oxidó o una parte se rompió, pues ya no puede seguir el ciclo que debería. Con todo esto se trata de entender que se ha modificado de tal manera el marco del desarrollo humano que el reto es hacer frente a la responsabilidad compartida corporativamente, sin renunciar a las competencias de cada una de las instituciones implicadas. Ni los padres son los profesionales de la educación, ni la escuela tiene que suplantar o sustituir la función de la familia, ni el educando debe dejar de ser agente de su educación. Tenemos aquí otra vez, o sea, algunos padres no cumplen su rol y nos llegan chicos sin límites, sin valores, sin respeto. Y nosotros tenemos que tomar ese rol que no debería, nuestra función es otra, pero nosotros por tener, ¿cómo decirlo? Yo creo que por no dejarla a la deriva a ese niño, bueno, al menos yo hablo de mi nivel, uno hace tantas cosas, los apapacha, los protege, les comparte de lunch, les ayuda si no tienen algún material, de manera que eso no le afecte
ay, es que todos van a trabajar con sus hojas de colores y como a mí mi mamá no me las compró, pues yo no voy a poder ir a la clase de arte. Nosotros a veces tomamos en la escuela roles que a veces los papás ni se enteran y no es por echarles en cara o decirles, mira, yo lo hago, porque realmente no les decimos lo que hacemos. Pero todas esas situaciones que vivimos con sus hijos, pues lo hacemos por cariño a ellos, porque nosotros no trabajamos con sillas, con mesas, con libros, trabajamos con un factor humano que siente, que sufre, que tiene necesidades, y pues por eso hacemos todo esto. Pero mientras la familia no tome su rol nuevamente, difícilmente los trabajadores de la educación vamos a poder ver ese cambio que anhelamos realmente, que anhelamos, que buscamos. Sabemos que los padres de familia pues no tienen los conocimientos, ¿verdad? No tienen los conocimientos tal vez para poderles apoyar en la tarea o ahorita con la tecnología o todo, pero sí tienen el poder decir, pues vamos a buscar una solución o le vamos a preguntar a tu primo Paco o buscar, enseñar a los hijos a que busquen una respuesta a sus problemas. Porque el hecho de escudarse y decirte, es que no hice, es que no lo entendí, es que no, esto no nos soluciona nada. Solo le estoy enseñando a mi hijo que si es difícil no puedo hacerlo y que no se tiene que hacer. Y no, nosotros esperamos hasta con una simple tarea que los niños la realicen y les decimos, déjenlo que lo hagan solos, porque yo sí me doy cuenta si entendió el tema, si no, o tal vez si lo va a apoyar, apóyelo, pero no le dé las respuestas. Les dejamos operaciones básicas y le damos una calculadora, o porque la mamá tiene cosas que hacer, le dice, sí, ponle 120 de resultado. Y pues se perdió todo nuestro trabajo. La educación depende y necesita de todos, sociedad civil, familia, Estado, escuela, afrontando el reto de la formación, no solo con una cuestión de hecho, sino como un compromiso de voluntades hacia lo que es valioso en la educación, el desarrollo personal y la convivencia pacífica en la sociedad abierta y pluralista. La finalidad es garantizar los modos de intervención pedagógica que garanticen la capacitación del educando para que pueda elegir aprendiendo a construir y usar experiencias para poder responder a las exigencias de cada situación de acuerdo a las oportunidades que se le presentan. Yo creo que de aquí vienen los pilares de la educación y todo lo que vemos. Nosotros no vamos a estar al lado de nuestros hijos para resolverles la vida, incluso no sabemos si vamos a estar mañana. Entonces, ¿qué es lo que le va a dar a tu hijo o qué te va a dar a ti tranquilidad? Que le diste las armas, acorde a su edad, acorde a sus habilidades, pero tú hiciste como papá ese acompañamiento de darle las armas para que el día que tú no estés, él pueda salir adelante, él pueda ser un hombre o una mujer de bien y que sabes que se va a poder defender porque no toda la gente es buena, porque no toda la gente que se les acerca es para cosas buenas. Entonces yo creo que entre más les demos libertad y los acompañemos en este proceso de aprendizaje, pues más va a ser parte de todo. Y pues sí, como dice el título, la educación es tarea de todos. Es de todos porque desde casa enseñamos valores y las cosas más mínimas, hasta a lo mejor la abuelita le enseña a cocinar o le enseña a recoger o a tener ordenado. Todos son hábitos que se reflejan en el desempeño académico. Un niño desordenado, bueno, trae el sándwich de hace 8 días en la mochila. Un niño ordenado se asegura de llevar su lápiz, su goma, sus sacapuntas todos los días. Entonces, desde ahí tú ves que el compromiso pues no está por todas las partes. Yo no digo que todos los docentes también sean perfectos. Tenemos mucho camino por recorrer, pero como dice aquí, se trata de voluntades y compromisos, ya que mientras tú estés enfrente a un grupo con un grupo de jóvenes o de niños, pues ese es tu trabajo, lo haces con amor y entonces ellos van a ser el reflejo de ti. Es una satisfacción enorme. A mí me ha tocado que te encuentres a un joven adolescente que te diga, ay, tú fuiste mi Miss. Ay, mira, sí me acuerdo. Entonces, la verdad es un orgullo y nosotros tenemos esa oportunidad de estar con los chicos y pues ojalá y podamos regresar y retomar y comprometer a los padres de familia para que tomen su posición y la responsabilidad en esto. Eso sería todo, Miss Angie. Ok, Connie, muchas gracias. La verdad es que este punto es bien importante
porque nos hace reflexionar, ¿no? Nos hace reflexionar de lo que hacemos, de nuestro quehacer educativo, nos hace reflexionar sobre el contexto de nuestros alumnos y, bueno, qué es lo que debo de hacer o no como, como docente. Y pues muchas veces también no anclarnos, ¿verdad?, en las situaciones personales de los alumnos. Sin embargo, muchas veces ellos mismos nos anclan y de verdad, por más que nosotros queramos decir, no, ya hasta aquí, no, nos buscan, nos buscan, nos buscan y realmente, bueno, pues tenemos que estar, sí, con cierta, nuestros límites y todo esto, ¿no? Y pues todo lo que acabas de comentar, Connie, ¿no? Todo esto, muchas veces nuestros alumnos adoptan muchos de nuestros hábitos, muchas de nuestras ideas, ¿no? Por ejemplo, dices tú, un niño que llega a la escuela todos los días con su lápiz, su goma, sus sacapuntas, una bolsita para tirar la basura, todo esto, ¿no? Si el niño ya trae de casa esos hábitos o que saben que deben de realizar esto, pues nosotros lo debemos de reforzar en casa, en la escuela, ¿no? En el salón de clases. Sin embargo, encontramos docentes, ajá, por ejemplo, sobre todo se da en nivel de secundaria y preparatoria, ¿no? Cuando hay ese cambio de maestros y todo esto. Incluso no, también en la primaria, pero bueno, tal vez sea un poco menos porque las maestras de primaria, lo que son las pedagogas, todo esto, las psicólogas incluso, son muy detallistas, muy meticulosas, muy ordenadas, ¿no? Pero hay muchas otras maestras que no lo son tanto. Entonces, de verdad, a mí me ha tocado ver en escuelas oficiales así los escritorios con el cuadernerío de que no han calificado desde hace quién sabe cuánto tiempo, las hojas, las crayolas, no sé, en fin, mucho material y todo esto, ¿no? Pues eso también habla de uno como docente, ¿no? De esos hábitos, de esas costumbres que tenemos. Entonces decíamos, bueno, el niño empieza así. Nosotros llegamos a un salón de clases, sobre todo en secundaria, y ¿qué vemos, no? Papeles por acá, bancas desarregladas, mochilas aventadas. Si se dieron educación física, los tenis por ahí aventados. O sea, de verdad, ¿eh? De verdad llega a veces uno a salones en donde dice, bueno, ¿y el maestro anterior en dónde estaba, no? Porque todo es cuestión de hábitos. Es muy difícil llevar a cabo todas estas cuestiones porque esto todo es administración, chicas. Todo esto es administración. Y si nosotros no administramos nuestro tiempo, nuestro espacio, nuestros hábitos, todo esto, no vamos a poder lograr que haya una verdadera un proceso de enseñanza-aprendizaje, pues, efectivo. No, no lo vamos a lograr. Entonces, todos estos elementos y todas estas cuestiones, por pequeñas que sean, tenemos que tomarlas en cuenta, ajá, pues para no cometer estos errores, ¿no? Porque como dice Connie, no todos los maestros somos lo wow, ni todos somos lo peor, ¿no? Entonces, hay de todo, y eso sí siempre, pues, cobijar, ¿no? A nuestros alumnos, porque muchas veces somos nosotros la primera instancia que ellos tienen, somos a las personas a las que nos tienen confianza, somos a las personas que en el momento, pues ellos nos buscan, ¿no? Porque tampoco debo decir, no, es que mis alumnos me adoran, me quieren mucho, porque ya decíamos, esto no es verdad, simplemente somos un servicio que estamos dando. Y bueno, como decía Connie también, ajá, es muy agradable ver a un alumno después de muchos años y todo, y maestro, usted fue mi maestra, esto, yo tengo muchos buenos recuerdos de usted, no sé, también ese reconocimiento que tengamos de nuestros alumnos, ¿no? Eso ya es diferente a que digo, no, es que a mí todos mis alumnos me quieren, porque como les comentaba, no somos moneditas de oro, ajá, entonces, pues, hay que saber mediar todas estas situaciones, hay que saberlas mediar y decir, bueno, yo vengo a esto, yo tengo esto, eso sí, jamás en la vida decirle a mi alumno, pues tú eres el peor, tú eres el malo, tú eres esto, o sea, no, eso no está dentro de nuestro vocabulario como docentes, ¿no? No debe de estar. Sin embargo, hay profesores que también lo hacen, lo dicen y todo, pero
Nosotros por eso estamos en formación, para no caer en esos errores, ¿no? En esas cuestiones, porque nunca nadie es bueno ni malo, simplemente tenemos ideas y convicciones diferentes, y no porque el hecho de que nuestras ideas sean diferentes, pues son malas, ¿no? Entonces, sí es muy gratificante ver y encontrarnos, ¿no? Alumnos o el reconocimiento de ellos. Yo apenas en la semana me sentí muy orgullosa porque dos de mis alumnos de la universidad aprobaron su examen profesional y yo estuve con ellas, ¿no? Fueron mis alumnas de segundo cuatrimestre y pues todos los cuatrimestres, ellas son, recibieron son licenciadas en comunicación y periodismo y entonces la verdad se siente uno muy orgulloso, ¿no? De tener ese reconocimiento, porque ya les había hablado de ella, de una de ellas, de Sophie, que fue la que hizo su presentación de tesis y todo, y ahora ya hizo la sustentación de su examen profesional, y con muy buenas calificaciones ambas alumnas mías, ¿no? Y entonces, pues eso, el hecho, o sea, yo ni sabía que ya habían presentado el examen. Maestra, ya pasamos el examen y todo, pues qué bueno, ¿no? Y agradecen que uno está con ellos y todo. Y como les decía, son satisfacciones que nosotros vamos a tener tanto como personas y como docentes con la gente con la que estamos apoyando, ¿no? Y esto es lo padre, esto es lo importante, que sepamos bien en dónde, ahora sí que en dónde estamos parados y con quién. Estamos formando personas, estamos formando seres humanos, dice Connie, no son ni reglas, ni cuadernos, ni nada, son entes pensantes. ¿No? Bueno, de manera rápida vamos a ir con el punto número 3 y Monse nos va a hablar de ello. Esto es, dice, la educación es una tarea con carácter y sentido inherente a su significado. ¿Sí, Monse? Sí, maestra, gracias. Voy a compartir la pantalla. Bueno, como ya lo escuchamos, el siguiente subtema es que la educación es una tarea con carácter y sentido inherente a su significado. Para empezar, debemos de saber qué es lo que significa que es inherente, y esto quiere decir que le pertenece y que no se puede separar. Al abordar el tema de educación, podemos establecer diversas vertientes que nos llevarán a comprender cada uno de los ámbitos que abarca dicha cuestión. Sin duda, la extensión de cada uno de ellos es enorme, y según Arendt, que fue una escritora política estadounidense, ella menciona que cada faceta de la educación está sumamente sujeto a la corporeidad. ¿Qué quiere decir? Que la educación se inmiscuye dentro de un cuerpo físico, un cuerpo emocional, un cuerpo mental, un cuerpo trascendente, un cuerpo cultural, un cuerpo mágico y un cuerpo inconsciente. Estas 7 partes son las que nos diferencian a nosotros los seres humanos de todas las demás criaturas vivientes. Sin embargo, aún no se les ha dado la importancia que deberían de tener estas secciones dentro de la educación. Y aquí es donde se convergen los dos temas anteriores, porque de aquí es donde surge la pedagogía, y en este caso la intervención pedagógica y la intervención en la educación. ¿Qué entiendo yo por intervención en la educación? Bueno, pues que es el proceso específico que se desarrolla para ayudar al alumno en sus dificultades. En este caso sería la teoría. Y la intervención pedagógica, como yo la habíamos analizado, sería la práctica de dicho proceso o de dichos pasos que ya se establecieron para ayudar en las dificultades que tenga el niño o el alumno. Esta intervención se utilizará como un constructor de experiencias para que el individuo o el educando vaya formando su propio proyecto personal, esto basado en una pedagogía cultural. No debemos olvidar que también la cultura es parte importante de la educación, así que la pedagogía de las áreas culturales, que también forma parte del ámbito educacional, viene a rescatar la formación en cuanto a la expresión de las propias competencias dentro de esta área. También podemos hablar de la educación intercultural, o también conocida como permanente o general, que conceptualiza la educación con un carácter y sentido propios de sí misma de manera inherente. El carácter de la educación lo vamos a entender como la moralidad o el fin moral que tiene la educación, y el sentido como lo que hace que llegue a suceder. En este caso, muchas veces la cultura y el territorio
son los que hacen que llegue a existir cierto tipo de educación. Cuando se habla de inherencia, estamos expresando que la educación no puede ser deslindada de ningún factor que la caracteriza, ni integral, ni personal, ni axiológico o patrimonial. ¿Qué quiere decir que la educación tenga un sentido axiológico? Quiere decir que podemos distinguir entre lo que sí tiene valor dentro de lo que estamos enseñando y lo que no nos serviría para el progreso de nuestro alumno. Y patrimonial quiere decir que la educación la vamos a hacer nuestra, vamos a formar parte de ella. No simplemente vamos a decir el patrimonio de la educación, sino nos vamos a inmiscuir, vamos a participar para el mejoramiento de la misma. Además, el carácter de la educación debe de estar enfocado en una determinada perspectiva de orientación en un momento sociohistórico en especial, sin olvidar que el sentido de la misma es intercultural. Touriñán, que fue un pedagogo español, explica que son el carácter y el sentido de la educación los que le dan su significado, y serán estos mismos los que determinen la finalidad de esta, que en general es para construirse a uno mismo o para educarse, es decir, adquirir destrezas, hábitos, actitudes y conocimientos de valor reconocido. Por lo anterior podemos deducir que la educación en sí es un valor que a su vez posibilita el desarrollo de más valores, que podemos elegir y realizar con el fin de adquirir carácter patrimonial para participar activamente en nuestra construcción y el desarrollo integral como persona, lo cual nos permite aprender a elegir y a decidir y marcar las finalidades y objetivos para poder determinar nuestro proyecto de vida, buscando cubrir gran parte de nuestras necesidades. Y bueno, aquí es donde entra el concepto básico de educación. Todos sabemos que la educación es, el objetivo principal de la educación es, como lo dice la misma palabra, pues educarse, adquirir habilidades, conocimientos para mejorar nuestra calidad de vida. Dentro de este último aspecto, que es el de cubrir nuestras necesidades, este pedagogo español señala que el saber identificar el orden de nuestras necesidades es fundamental para poder tomar buenas decisiones basadas en nuestros valores, sentimientos y actitudes que nos darán la oportunidad de forjar nuevas oportunidades de la mano con nuestra educación y así poder corregir alguna circunstancia adversa. En este punto debemos de aprender a diferenciar que todos los seres humanos tenemos necesidades y que todas nuestras necesidades son importantes, mas no todas son urgentes. Entonces, cuando nosotros sabemos jerarquizar nuestras necesidades, podemos dar atención específica a cada una de ellas y así formarnos un camino o un patrón de atención a cada una y encontrar la mejor solución de manera rápida y eficaz. Por esta razón, el sentido axiológico o el valor moral general de la educación nos faculta para hablar de la educación como educación en valores, es decir, como uso y construcción de experiencia axiológica para construirnos a nosotros mismos en un entorno cultural diverso de interacción. De esto se deduce que el significado de la educación debe de manifestarse en cada intervención como la unión permanente del carácter y el sentido de la misma. Bueno, eso sería todo por mi parte, maestra. Ok, Monse. Ajá, bueno, pues entonces hablábamos aquí de, básicamente nos da también el concepto de educación, ¿verdad? Les voy a dejar un video, les voy a enviar el video por WhatsApp para que lo vean, dura como 5 minutitos y es para complementar esto que nos dijo Monse. Y bueno, aquí hay algo importante que comentó Monse, que era como dejar un legado de lo que estamos aprendiendo, Monse, ¿cómo lo manejaste como patrimonio? Como Ajá, patrimonio. Así. como patrimonio. Ajá, esta palabra dentro de este rubro, como que a qué nos suena, ¿no? Que es un patrimonio es nuestro propio patrimonio. ¿Cómo lo podemos interpretar? ¿Puedo participar, Miss? Adelante, Brigitte. Yo siento que el patrimonio es no nada más sino físico o en bienes, sino que les dejas esa enseñanza, esos valores, esos cimientos
para que ellos cuando decidan tener lo que son sus hijos, sea adelante lo que es esa educación, ese patrimonio, esos valores, esa pequeña construcción de normas, valores, enseñanzas, todo para que ellos sean compartidos y se siga haciendo lo que es su legado. Así es, muchas gracias, pequeña. De hecho, no sé, ¿no? Nuestros padres, o en las generaciones, así como que de las mías más o menos, ¿qué era lo que nos decían nuestros papás, ¿no? Estudien, estudien, ¿por qué? Porque esta es la única herencia que les voy a dejar, ¿no? Y sí es cierto, o sea, realmente se nos da, como nos mencionaba Connie también, en la familia se nos dan las herramientas, se nos dan las herramientas y ya de nosotros depende, pues, cómo las llevemos a cabo, ¿no? Esto es muy importante porque dice Brigitte, ¿no? Vemos esos legados que se van dejando y pues nos vemos, ¿no? Nos vemos aquí estamos sacrificando nuestros sábados, nuestras vacaciones, nuestro dinero, y todo esto es una inversión, ¿no? Es una inversión para nosotros mismos. Que dices, bueno, pues nada es fácil en la vida, porque si todo fuera fácil, pues cualquiera las haría. Y no cualquiera está dispuesto a permanecer 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 9 horas, ¿no? Sentados frente al computador y pues estar trabajando de esta manera, tantas tareas, tantas cosas, ¿no? Entonces, si fuera fácil cualquiera las haría, sin embargo, nosotros que lo tenemos, ustedes que lo están aprovechando, la verdad es que es un buen patrimonio, ¿no? Es un buen patrimonio lo que es de educación. Entonces, bueno, chicas, hasta aquí le vamos a dejar. Hoy sí nos tardamos un poquito más. Disculpen por la tardanza, pero no teníamos luz. Creo que dice mi esposo que hay una sobrecarga o algo así, ¿no? Pero bueno, llegamos. Ya nos vemos la próxima semana. Terminamos con, nos falta Sonia y Brigitte, ajá, para que terminemos con este tema y continuamos con el tema de administración. Ya cualquier situación se las envío por mensaje o por la plataforma. ¿Sale? Chicas, muchas gracias Sí. ¿sí? Le quiero decir algo. Dime. Lo que pasa es que pues mi compañera Sony sí preparó su tema y hasta pidió permiso en su trabajo para exponerlo. Entonces, ¿por qué no le regalamos 10 minutos? Por mí Bueno. no hay problema. Por mí no hay problema. Adelante, Sonia. Ay, muchas gracias. Gracias, Malito. No, al contrario, muchas gracias a ti porque es lo que les digo, ¿no? Esto es parte de tu patrimonio cultural también y de educación, ¿no? Estás tomándote un tiempo tal vez para ti, para esto, para compartirnos y yo te lo agradezco, Sonia, porque pues es sacrificar todo. Adelante, Sonia. Sí, muchas gracias, ¿no? Y disculpen si les robo un poquito más. Ya a ver, les comparto mi pantalla. ¿Ya lo pueden visualizar? Sí, ¿verdad? Ok. Bueno, pues yo les voy a hablar rápidamente sobre lo que es el conocimiento de áreas culturales y conocimiento de la educación. Para esto se dispone que no son lo mismo, porque el segundo determina que el concepto de ámbito de educación, pues recae sobre el primero, ¿no? Y es que algo muy interesante de este actuar es que debido a que el conocimiento de la educación se ha convertido en un saber especializado, es importante formar nuevos criterios sobre la importancia de la pedagogía en la construcción de los ámbitos educacionales, ya que pues el conocimiento de la educación hace posible la construcción de ámbitos de educación con las áreas culturales, transformando la información en conocimiento y el conocimiento en educación. Puede sonar un poco pues complicado esta situación, ya que pues como bien sabemos, pues la educación es cultura. Sin embargo, aquí la diferencia entre estos dos términos es que hay que educar con el área cultural y esto exige ajustarse al significado de educar y ejercer la función pedagógica con competencia, estableciendo una relación educativa en el que el conocimiento de la educación y la actividad común sean medios necesarios para educar con el área cultural. Sin el conocimiento de la educación no podemos construir ámbitos de educación y por tanto no se puede educar con el área cultural.
Es decir, tanto la educación requiere a la cultura como la cultura a la educación. Sin embargo, cada una de esas pues actividades es imposible educar y por medio de la relación educativa podemos lograr la concordancia entre valores educativos y sentimientos para hacer efectivo el paso de conocimiento a la acción en cada ámbito de educación construido. Como bien nos lo mencionaban nuestras compañeras, aquí lo que podemos apreciar en este aspecto es que, como bien lo mencionó Connie, sí, tenemos una educación en todos lados. Nos podemos educar tanto del Estado, de la cultura y de la familia. Sin embargo, hay que tener conciencia que este concepto de educación es muy diferente a lo cultural, o en este caso, pues en las áreas culturales. Prácticamente hablar sobre el conocimiento del área cultural no solo se trata de conocer, sino que también se distingue el enseñar y el educar, que esto es muy, muy importante, ya que el análisis detenido del contexto pedagógico da pie a sostener que el conocimiento de las áreas culturales no es el conocimiento de la educación y que tiene sentido distinguir, conocer, enseñar y educar. Esto pues prácticamente son como los términos más importantes que puede referirnos a que pues tanto el conocimiento de las áreas culturales como el conocimiento de la educación pues no se predisponen a ser iguales. Aquí algunas de las cuestiones que podemos manejar es que, por ejemplo, en la docencia no es saber tanto sobre un área como el especialista, sino saber qué objetivos de conocimiento se logran y cómo se logran al enseñar un tema del área y qué destrezas, hábitos, actitudes, conocimientos y competencias estamos desarrollando al enseñar pues este tema. En este caso, pues la pedagogía literal pues ajusta los elementos estructurales de la intervención, que son los 4 componentes estructurales de intervención, vinculados pues a la mentalidad, lo que es el conocimiento, la función, la profesión y la relación, y los 4 componentes de intervención vinculados a la acción, que son los agentes, los procesos, los productos y los medios. Aquí prácticamente referimos a lo que en algunas y otras ocasiones hemos hablado en las clases sobre cómo distinguir entre un profesional que tiene una carrera, por ejemplo, destinada a ser administrativo, ¿no? Y otro que realmente un maestro que se especializó en esa área. ¿Cómo vamos a distinguir esto? Ah, pues sí, el especialista se dedica a eso. Sin embargo, no está conduciendo a que, pues literal, sea un pedagogo, sino él está estructurado en su profesión. Esto es algo que podemos como distinguir y como bien lo dice, pues la pedagogía es la que ya realmente se enfoca en esa área de destreza, de hábitos y de conocimientos para pues forjar bien la enseñanza-aprendizaje. La evaluación del alumno no debe estar sujeta por los niveles de información cultural de área, ya que con un solo se lograrían los objetivos educativos del programa. Es decir, el alumno no necesariamente debe de conocer, por ejemplo, si hablamos de la historia del arte, no tiene que ser un especialista en la historia del arte, conocerla desde sus fines, sino que se enfoque más o menos como a las teorías, a los métodos, a cuestiones menos especializadas de, pues, de lo que es la historia. Como bien lo mencionaba dentro de la lectura, decía que, por ejemplo, si hablamos de historia o del arte, no nos podemos meter, por ejemplo, con el artista, sino que nosotros nos vamos a meter con lo que viene referente a lo que es la materia artística. Otra de las cuestiones es que las prácticas de enseñanza-aprendizaje deben ocuparse más de los procedimientos y las competencias que de los conocimientos estrictos. La aportación teórica pierde significado si no hace referencia a la práctica, a la realidad de las personas que se educan. Un ejemplo claro es, por ejemplo, las maestras que dan inglés. Ellas realmente sí llevan digamos, estructuras y teorías e incluso la historia de la educación de las lenguas, por ejemplo, ellos sí las llevan, pero ellos prácticamente no nos enseñan eso, al contrario, nos enseñan la lengua. Prácticamente, pues ese procedimiento que es, pues tienes que hablar inglés, tienes que leer inglés, tienes que saber escucharlo. Ellos, pues prácticamente se remiten a eso.
Otra de las cuestiones es que el profesional de la educación domina los conocimientos teóricos, tecnológicos y prácticos del área cultural que va a enseñar al nivel suficiente para enseñarlos, pero como profesional de la educación domina el conocimiento de la educación que le permite justificar y explicar la conversión de esos conocimientos de un área cultural en objetivo o instrumento de la intervención pedagógica. La clave del conocimiento de la educación no está en el dominio de las áreas culturales, sino en el dominio de la competencia pedagógica, que lo capacita para ver y utilizar el contenido cultural como instrumento y de acción educativa como un caso concreto. En este caso, el proceso educativo debe hacer posible el desarrollo en el educando de algún tipo de esquema conceptual propio sobre lo que se comunica. En este caso, si no se logra esto, solo estamos en una fase de instrucción, entrenamiento, adiestramiento o memoritismo, que era lo que a lo mejor podemos ver antes en la escuela vieja, ¿no? O en la tradicional, que era, pues tienes que repetir todo lo que yo te diga sin tener pues estas habilidades o estas destrezas. Agregué como un mapita, el cual pues nos indica prácticamente pues, lo que es la relación educativa y cómo esta acción, estos procesos, estos medios, estos productos y estos agentes, pues nos llevan a esta búsqueda de la concordancia de los valores, los sentimientos en cada interacción, elegir, el comprometerse, decidir y realizar valores educativos. En este caso, alguno de los autores mencionaba que esto se está perdiendo. Sí estamos dentro de decir, la escuela sí educa, sí, pero en ciertos modos, no en la totalidad como todos lo manejamos. Y como bien lo dice, la intervención pedagógica y algo muy importante es que compone vínculos a mentalidad y acción. Y algo, pues, para resaltar más bien como este contenido sobre cuál es la diferencia entre estas dos intervenciones, es que, por ejemplo, la educación no implica interrogarse directamente acerca de los saberes de las áreas culturales. Cuando hablamos del conocimiento de la educación, es más apropiado preguntarse por qué determinados conocimientos se constituyen una meta o instrumento de la acción educativa o por qué es educable la dimensión cognitiva del hombre. Prácticamente el objetivo fundamental de la educación como tarea es el desarrollo de destrezas, hábitos, actitudes y conocimientos que capaciten a las personas para estar, moverse, interactuar, actuar, aprender e interrelacionarse pues con los valores, porque de lo que se trata es de construir experiencias axiológicas. Y prácticamente es importante determinar el papel que funge un profesional de la educación, pues si bien es cierto que los conocimientos teóricos, tecnológicos y prácticos de las diversas áreas culturales que se constituyen en objetivo de conocimiento de la enseñanza, nos lo crean profesionales de la educación. Son ellos los que dan validez condicionando su uso y su significado educativo. Es decir, nosotros de esas áreas culturales le vamos a dar el sentido propio para poderlo transformar pues prácticamente en esta enseñanza-aprendizaje. Y bueno, parte de la acción pedagógica tiene que estar a la altura de los tiempos y proporcionar un tránsito desde determinantes externos de conductas o determinantes internos con significado y finalidad educativa, como ya no lo habían mencionado pues algunas de nuestras compañeras. Algo importante de los ámbitos generales de la educación es que desde el área de experiencia cultural cumplen condiciones específicas, es decir, se constituyen desde un área cultural que delimita un área de experiencia humana, formas de expresión adaptadas al área, configuran de áreas que admiten interacción en forma de intervención pedagógica y utilizan el área para el logro de los valores educativos vinculados al carácter, sentidos propios del significado de la educación. Aquí prácticamente el conocimiento de la educación nos faculta para hablar de la educación de ámbito de educación en relación con cada área cultural. Es decir, nos faculta para hablar de la educación como una actividad orientada al uso y construcción de uno mismo, al desarrollo personal, utilizando desde cada área cultural y por medio de procesos educativos de enseñanza y aprendizaje, las experiencias axiológicas del área como instrumento de desarrollo de competencia
para asumir como parte de nuestra educación el carácter axiológico. Prácticamente desde la perspectiva, desde la perspectiva de la pedagogía como conocimiento de la educación, que valora cada medio como educativo y de la educación como ámbito de la realidad con significación intrínseca en sus términos. Estamos obligados a mantener la educación intelectual, la educación afectiva, la educación volitiva, la educación operativa, la educación proyectiva y la educación interpretativa mental simbolizante creadora, como espacios dimensionales de la intervención que no se confunden y responden a dimensiones humanas de actividad común interna diferenciadas a competencias adecuadas o capacidades específicas, a disposiciones básicas, a conocimientos, destrezas, actitudes, hábitos fundamentales de desarrollo y a finalidades específicas. Prácticamente pues eso fue mi tema, es como la distinción entre cómo determinar un área cultural a un área pues educacional. Aquí una duda, algún comentario. ¿No? ¿Algún comentario, alguna duda? Bueno, tú, Sony, tú ya que estamos aquí, que nadie quiere hablar, ya se quieren ir. Ya nada más, tu opinión personal sobre el artículo. Pues la verdad es que es un tema bastante amplio, bastante importante, porque si bien es cierto, a veces no sabemos diferenciar entre una intervención pedagógica, una intervención educativa y una intervención cultural. Por ejemplo, como bien lo mencionamos, no sabemos en qué momento podemos llamar educar, enseñar o a lo mejor transmitir conocimiento. Por ejemplo, como lo habíamos visto en clases anteriores, el Estado, ¿qué nos brinda el Estado? ¿Para qué nos sirve el Estado? Ah, yo sé que me va a servir, sí me educa, pero ¿en qué cuestiones? Ah, en que tengo obligaciones, pero también tengo responsabilidades, ¿no? Y, por ejemplo, en la familia, sí, sí me educan, pero ¿de qué forma? ¿De qué forma esos valores los transmitimos? ¿Y cómo en la escuela son transmitidos los valores? Y, pues, por ejemplo, en cuestiones ya educacionales, pues, cómo todo este ámbito de la cultura sí nos afecta, pero también cómo la transformamos en aprendizaje, porque realmente nosotros estamos como destinados a decir, ah, es que en la escuela me tienen que enseñar esto, cuando realmente a lo mejor son bagajes culturales. Es decir, yo por mi cuenta puedo, digamos, investigar a lo mejor algún tema en específico, pero en la forma educacional solamente pues son las cuestiones de destreza, habilidad, conocimiento, para que ese aprendizaje realmente digamos, me lleve a una meta, o en este caso, como bien lo mencionó Malito, que dijo, en este caso, pues, ay, ¿cómo dijo? Un patrimonio, ¿no? Es decir, uno mismo crea su propio patrimonio, ¿no? O sea, de lo que me educó en la familia, lo que me dijo, el Estado, lo que me aportó, y pues yo en lo educacional, pues lo que estoy prácticamente recibiendo. Ok, Sony, muchas gracias. De hecho, también en este apartado, venía justamente lo de la evaluación, ¿no? Hay una evaluación que nos manejan, de manera internacional, que es PISA, ajá, la evaluación de PISA. Esta evaluación se hace a los chicos cuando terminan la educación secundaria y se hace cada 3 años, ¿no? Esto es así como que una prueba muy subjetiva también, ¿por qué? Porque no podemos igualar, ¿verdad? Los contextos, los hábitos, las costumbres, los países. Imagínense, si es a nivel internacional, pues estamos en desventaja, ¿no? En desventaja con muchos otros países. Y la verdad es que, pues, ya en las evaluaciones de este examen, pues siempre estamos por debajo de casi -1, ¿no? Entonces sí estamos muy, muy mal, nuestra educación deja mucho que desear y también pues el Estado me deja, pero también el Estado me bloquea. Ajá, también el Estado me da ahora sí que a conocer
pues cosas que a lo mejor no estoy, no tengo yo ni idea de lo que viene, ¿no? Por ejemplo, todas estas reformas educativas que se han venido dando, ajá, no son más que simplemente cuestiones políticas, ¿no? Son cuestiones políticas y que que de verdad, ¿a quiénes ponen en entredicho? ¿A quiénes ponen entre la espada y la pared? A nosotros como docentes y a los alumnos, ¿no? Por ejemplo, les comentaba que habían quitado incluso para primaria, algunas materias, para secundaria otras, ¿no? Antes, en la secundaria todos llevábamos todas las materias, eran 12 materias creo que llevábamos, ¿no? Matemáticas, español, historia, geografía, civismo, física, química, biología, todas esas asignaturas. Y ahora ya no, ahora el Estado dijo, no, ahora vamos a darle para primero de secundaria biología nada más, ¿no? Al segundo de secundaria física, tercero química, ¿no? Ya no hay valores, los chicos no conocen las fechas, que son conmemorativas, no saben efemérides, ajá, y nada más en primero, segundo y en tercero les dan énfasis a una parte de lo que es ciencias, ¿no? Entonces, pues imagínense, si de por sí nuestra educación siempre estuvo por los suelos, pues yo considero que ahora más, ¿no? Porque lo comentábamos, los niños que entraron a primer año cuando empezó la pandemia, que llevaban biología, para segundo año pues ya no iban a llevar biología, ya iban a llevar física, ¿no? Entonces, ¿dónde quedó ese conocimiento? Y luego ya no van en tercero ya no llevan física, ahora ya llevan química, y entonces todo eso quedó en el olvido, ¿no? Es un rezago total, es un rezago total. Y luego todos estos exámenes que nos mandan, ¿no? Que planea, el examen de planea. Otro subjetivo también, porque no nos va a dar una calificación real. Y los que mandan del CISAT, ¿no? También otra cuestión, que es más trabajo administrativo y menos dentro del salón de clases, ¿no? Sin embargo, bueno, eh, hablando de niveles, ajá, si ya estamos hablando de niveles, pero podemos ver que en el nivel básico, pues tenemos que, pues, hasta cierto punto apegarnos, ¿no? A lo que es el currículo, ajá, la currícula de educación básica. Sin embargo, pues sabemos que nuestra planeación es muy flexible y que podemos dar un poquito más allá de lo que nos están pidiendo, ¿no? Y ya en educación media y media superior, pues ya es mucho mejor, ¿no? Ya, por ejemplo, lo que es en universidades oficiales, el que llega a terminar una carrera, una licenciatura, es porque quiere, porque es constante, porque está ahí al 100, ¿no? Y por ejemplo, en una escuela particular, en el caso de ustedes, dicen, estamos aprovechándolo, ¿no? Porque de verdad, yo les comentaba cuando sucedió lo de que les dijeron que ya había terminado la beca, aprovechenlo, ¿no? Porque estudiar sale bastante caro y es un patrimonio que van a tener para toda la vida, ¿no? Entonces, pues sí realmente es un tema muy interesante y como les decía, nuestra planeación es flexible y por eso me atreví a salir un poquito de ello, ya que hiciéramos un análisis un poco más profundo pues de lo que estamos, este, pues en lo que estamos en educación, ¿no? Este documento que les envié, bueno, ya les envié el compendio, pero les voy a mandar el original para que puedan, si tienen oportunidad, léanlo. Está muy interesante, a mí me pareció muy bueno. Por eso dije, no, yo quiero que lo compartamos, quiero que lo analicemos, lo reflexionemos y lo llevemos a cabo, ¿no? Entonces, chicas, pues ahora sí, Sonia, muchas gracias, ajá, por haber pues estado aquí. Sé que tu trabajo te ha impedido estar con nosotros, pero hoy te agradecemos que hayas estado con nosotros y hasta esta hora. Dale, No, al muy bien, contrario, muchas gracias. gracias. Como siempre, un gusto escucharlas, ver todo el empeño que le ponen a nuestra materia. Ajá, chicas, muy feliz fin de semana, descansen, duerman, tomen, coman, hagan todo lo que les gusta
y sean felices hoy y siempre. Les mando un abrazote a todas, chicas. Gracias, Chicas y igualmente, chicos. maestra. Ok, Gracias. bye bye. Chao, chao.